los logros que justifican la etiqueta de revolución, y dice que destruyeron el régimen para después reconstruir el Estado más fuerte y estable. Para hacer esto, el Estado tuvo que debilitar a las fuerzas y a las identidades locales que habían sido clave a principios de la revolución. Obregón promovió la reforma agraria sustancial en Morelos, amén de la promoción de líderes zapatistas en la jerarquía política morelense. Los campesinos de Morelos consiguieron sus tierras y más poder político regional. Los abatidos peones del porfiriato se habían vuelto los ciudadanos independientes del México revolucionario. Y ahora, en una tercera parte y tercer capítulo que se llama El utopismo y la Revolución Mexicana. Aquí plantea que la utopía es un concepto pragmático que ayuda a entender el mundo y que se puede utilizar en el contexto de la Revolución Mexicana. Primero plantea que el utopismo puede significar dos fenómenos diferentes. Por un lado, es limitado y local, y por otro lado, amplio y filosófico. Ambos fenómenos del utopismo se ven en México, en la Revolución Mexicana, pero dice que han sido bastante marginales e intrascendentes. Es decir, que según el autor, el utopismo en la Revolución Mexicana jugó un papel menor. También explica que existen especies de utopismo, dos en particular, las utopías literarias y las utopías macro y micro. Las últimas son las que le interesan al autor. Las macro, por un lado, explica que son las que se esfuerzan por apoderarse de la sociedad y transformarla, provocan temor y poseen una política exterior agresiva. Las micro se consideran menos amenazadoras e inocuas y no amenazan la existencia de la sociedad mayoritaria. Sobre esto se cuestiona si es que generó la revolución grandes visiones o proyectos utópicos para la transformación total de la sociedad. El autor dice que según lo que él cree, no, ya que la ideología de la Revolución Mexicana era heterogénea, flexible y poco sistemática. Explica que esta careció de carácter canónico y dogmático. Ningún pensador produjo una visión que pueda ser utópica y coherente, y el programa que la revolución desplegó e implementó eventualmente fue una escueta síntesis, una suerte de bricolaje improvisado y no un proyecto holístico para la transformación total del México. Sin embargo, aclara que las revoluciones no tienen por qué ser utópicas para calificarse como revoluciones. Establecido esto, dice que las consecuencias revolucionarias cambian de foco de los intelectuales a las ideologías, hacia las luchas revolucionarias y sus logros. Para entenderlo, explica que deben ser desagregados los componentes de la revolución y se muestra con esta desagregación y explicación de cada uno de ellos que tienen poco de utópico cada elemento. Por ejemplo, con Madero y su visión liberal democrática se buscó una democracia electoral con una plataforma practicable y prometió una medida de reforma política. Buscó una profunda revolución social que respetaran los derechos de propiedad y rechazaran la demanda zapatista de un rápido reparto de tierras. Por otro lado, con el carrancismo podemos ver que representó una forma de política altamente practicable, también como Madero, con un rechazo del optimismo maderista, más un compromiso por un gobierno fuerte, incluso autoritario y con reformas agrarias y laborales calculadas y populistas. El callismo, por otro lado, con un Estado más fuerte, estudió y emuló los modelos extranjeros, rechazó la inversión extranjera parasítica, pero no a la productividad, y como político y empresario respetó las normas del mercado y de la acumulación privada. En su totalidad, este proyecto es marcadamente practicable y realista. En un cuarto lugar, con Cárdenas, el cardenismo, el último gran proyecto de la generación revolucionaria, fue el más radical. Cárdenas construyó alianzas
eficaces con los campesinos y los sindicatos. Propuso también reformas agrarias y laborales, promovió la educación socialista y estaba a favor de la expropiación petrolera. Sus políticas fueron radicales, pero no conllevaron una ruptura drástica con el capitalismo de mercado. Representó una radicalización de la revolución institucionalizada, pero tuvo poco o nada de utopismo. Sin embargo, dice que el utopismo se podía ver florecer en otras dos zonas sociohistóricas, en particular en los movimientos campesinos de base y el jacobinismo. El zapatismo, como un movimiento campesino, en el sur y en el centro de México, fue un ejército construido desde la base gracias a las alianzas locales y los agravios locales. Este programa era reformista, agrarista y populista, evolucionó con el tiempo, comenzó con un proyecto bastante moderado de reparto de tierras que concedió su lugar a la hacienda, pero bajo la presión de la revolución se volvió más radical, proponiendo un reparto más grande que casi eliminó las grandes haciendas, una visión ideológica más exigente y militante, que incluyó la reforma laboral. También hicieron un pacto con Obregón, quien a cambio de su apoyo les concedió una medida de poder político, como un temprano reparto de tierras en el estado de Morelos. Tenían metas sí radicales, pero no utópicas. Además, el zapatismo era algo típico, ya que la comunidad campesina fue la unidad básica de la revolución rural. Los pueblos se unieron a la revolución en búsqueda de sus tierras y su autonomía. Compartieron con el zapatismo una visión descentralizada. Cabe destacar que un rasgo central de la revolución, especialmente en su forma inicial, popular y rural, pero no utópico, tuvieron metas claras, prácticas y alcanzables, y no lucharon para alcanzar un plan uniforme y radical en todo el país. En un segundo lugar, el anticlericalismo se identifica un mejor candidato para un genuino utopismo maximalista en el México revolucionario, que con la corriente política e ideológica del jacobinismo francés creía que México necesitaba una suerte de revolución ideológica que lo liberara de las rancias ideas y prácticas del pasado, la herencia de la Iglesia colonial sostenida por la Iglesia católica. Solo después de derrotar a la Iglesia podría el Estado revolucionario afianzarse. No tuvo gran apoyo general, por lo que no triunfó. Y finalmente se pregunta en este capítulo el autor por qué México ha producido relativamente pocas experiencias utópicas. Dice que la gran fuerza de la Iglesia católica que se opuso a tales experimentos heterodoxos, que esto fue una gran parte de las razones, y de que no obstante su larga enemistad, tanto el Estado revolucionario como la Iglesia católica se combinaron para sofocar el utopismo en México, ya que no aprobaban que comunidades autónomas se abstrayeran de la autoridad central eclesiástica o política. La Revolución Mexicana optó por la reforma pragmática, poco sistemática y gradual. En la cuarta parte vamos a hablar del cuarto capítulo del libro, la Revolución Cósmica, la Revolución Mexicana en su contexto comparativo e internacional. Es de gran consenso, dice el autor, que por la gran diversidad geográfica, étnica, política, cultural, social y económica de México, del México porfiriano, que hace nula la tesis de una revolución monolítica de la que hemos estado hablando. Además, también es aceptada la hipótesis de que, como dijimos, muchos Méxicos provocaron muchas revoluciones, que hace la tarea de sintetización muy difícil, pero no imposible. En este sentido, la Revolución Mexicana, según el autor, se nutrió de rebeliones campesinas, por lo que debe ser vista en un contexto más amplio que incluyan las que ocurrieron en el siglo XIX, aunque en un contexto no revolucionario. También explica que es necesario distinguir entre revoluciones políticas,
como la Revolución de la Independencia de México, y las que son sociopolíticas, como la Revolución en su totalidad, el periodo de 1910 a 1940. Estas, si bien son etiquetas guías analíticas que se mezclan, ya que una revolución política radical conllevará inevitablemente consecuencias sociales y económicas, y es difícil imaginar una revolución socioeconómica que no tenga resultados políticos. En México, el movimiento de la independencia era una revolución, ya que reemplazó el antiguo régimen monárquico con un nuevo Estado. La Revolución Mexicana involucró una intensa pelea por el poder, que provocó una situación de soberanía múltiple e inició unas décadas de reforma política, social y económica, de tal manera que el México de Cárdenas era muy diferente al México de Porfirio. Propone así el autor que las revoluciones exitosas ocurren cuando las tensiones sociopolíticas resultan demasiado fuertes para la capacidad del régimen existente. Entonces la revolución es producto tanto de la tensión sociopolítica como de la capacidad del Estado. En este sentido propone la metáfora de la olla de presión, en donde el Estado es la tapa y los revolucionarios son el líquido hirviente por debajo, y las tensiones sociopolíticas suministran el calor. Una tapa fuerte, explica el autor, puede contener bastante calor y ebullición, mientras que una tapa débil volará. Esta combina una perspectiva de abajo y de arriba en una relación dialéctica. El Estado era variable dependiente. Las variables independientes se encontraron en México dentro de la Revolución Mexicana. El Estado cayó porque las tensiones sociopolíticas, el líquido hirviente dentro de la olla de presión, eran demasiado fuertes para ser contenidas. Por otro lado, considera una explicación social, ya que dice que puede que sea más útil concentrarse en el hirviente líquido y el calor debajo. La diversidad de sus actores poseen una afinidad electiva, que puede revelar ciertos patrones comunes que pueden mostrar, por ejemplo, que las clases altas y medias de Guadalajara eran fuertemente católicas y conservadoras, que el campesinado de Morelos era más radical que el de Guanajuato, que Michoacán era más católico que Tabasco y Chiapas, más indígena que Tamaulipas, y que los industriales hacendados y oficiales federales eran más conservadores, que los campesinos libres solían ser más revolucionarios que los peones acasillados, y los jóvenes jugaron un papel desproporcionado en la revolución armada. Los obreros textiles, los mineros y los ferrocarrileros solían ser progresistas y pro-revolución, aun cuando no tomaron las armas. Los artesanos católicos del Bajío o de Jalisco eran mucho menos revolucionarios. Por otro lado, los artesanos anarquistas y anticlericales jugaron un papel importante en los movimientos radicales urbanos, por ejemplo en Veracruz y en los demás estados del Golfo. En términos generales, el norte era más revolucionario que el sur, y después de 1920, la población de la Tierra Caliente y de las llamadas comunidades en formación era más abierta a las iniciativas del Estado revolucionario que la población alteña y a la de comunidades más antiguas y establecidas. En este enfoque de la búsqueda de patrones recurrentes en el proceso de movilización revolucionaria y resistencia conservadora, tiene ciertas ventajas. Primero, presta atención al contenido y evita atribuir características innatas o eternas a grupos particulares. Así, el análisis puede incluir tanto la disposición rebelde como los factores que favorecieron la rebelión, tales como la ubicación geográfica, la movilidad, el acceso a los armamentos y la capacidad para la organización colectiva. Los campesinos de los pueblos libres fueron más revolucionarios que los peones acasillados, no porque fueron más explotados, sino porque tenían más que perder y gozaron de más capacidad de resistencia. El norte era más revolucionario que el sur,
en parte porque los norteños tuvieron más acceso